celdas galvánicas o pilas. Al poner en contacto una solución acuosa de sulfato cúprico y dentro una barra de zinc, se observa que luego de un tiempo la solución se pone un poco más clara y la barra de zinc se oscurece porque se deposita cobre sobre la misma. Esto ocurre espontáneamente y el proceso que ocurre es la oxidación del zinc y la reducción del cobre. O sea, los iones cobre que están en la solución de sulfato cúprico se transforman en cobre que se deposita sobre la barra de zinc. Y esta es la reacción completa. Si están separadas la solución de cobre con la chapa de zinc, no puede ocurrir la reacción, obviamente, porque no están en contacto y el aire impide el movimiento de los electrones que puede ocurrir en esa reacción redox que vimos anteriormente. Pero sí existe la tendencia espontánea de que ocurra la reacción. Por lo tanto, si uno conecta la chapa de zinc y la solución de sulfato cúprico a través de un conductor metálico, vemos que el conductor metálico elimina la resistencia del aire y permite que se pongan en contacto la solución de sulfato cúprico con la barra de zinc. Por otro lado, para observar que sí ocurre una transferencia de electrones de la chapa de zinc al sulfato cúprico, se utiliza una lamparita para poder observar que se prende cuando se cierra el circuito. Entonces, al cerrar el circuito se observa que se prende la lamparita. Entonces, ocurre el proceso, ¿por qué? Porque saltan los electrones de la chapa de zinc, van por el alambre conductor hasta la solución de sulfato cúprico, donde los toma el ion cobre para formar el cobre cero. Pero esto ocurre enseguidita y enseguida se apaga la lámpara. Ahora, ¿cómo podemos lograr que la lamparita se mantenga encendida hasta que se consuma todo el ion cobre o toda la barra de zinc? O sea, ¿por qué se apaga en general rápidamente la lamparita? Y eso es porque ocurre un desbalance de cargas en la solución. Para evitar esto, se utiliza un puente salino, que es un tubo de vidrio en forma de U que contiene adentro una solución salina muy conductora que está colocada dentro de un gel y tiene dos tapones de algodón para impedir que salga la solución salina. Y entonces lo que hace este puente salino es mantener la neutralidad eléctrica. También se puede utilizar en vez de un puente salino un tabique poroso, como veremos más adelante. Entonces, esta reacción que ocurre ocurre en un dispositivo llamado pila o celda galvánica, en donde tenemos por un lado la chapita de cobre y una solución de nitrato de cobre, y en otro tenemos una chapa de zinc y una solución de nitrato de zinc. El puente salino, donde hay una solución de nitrato de potasio, y tanto la chapa de zinc como la chapa de cobre se conectan entre sí por un cable conductor. Y se coloca un voltímetro para ver que por ahí circulan los electrones. Entonces, en la pila los electrones fluyen ¿por dónde? Por el alambre conductor. Además, el sentido en que fluyen los electrones indican el sentido en que ocurre la reacción. O sea, si los electrones salen del zinc, quiere decir que el zinc 0 pasa a zinc más 2. ¿Sí? Entonces la reacción ocurre en este sentido. Y, por otro lado, vemos entonces que el zinc se oxida, y para que el zinc se oxide, los iones de cobre que están en solución toman los electrones y se transforman en cobre cero. El potencial que se mide, la diferencia de potencial que se mide, es entre las dos hemireacciones, la oxidación y la reducción. Y la reacción completa es la siguiente, donde el zinc pasa a zinc más 2, y es el agente reductor porque es el que se oxida, y el cobre más 2 pasa a cobre 0 y es el agente oxidante.
En esta celda galvánica, lo volvemos a repetir. Tenemos un ánodo, que es el lugar donde ocurre la oxidación, y es negativo. En el ánodo, los átomos de zinc se transforman en ion zinc y los electrones salen por el metal y van por el conductor metálico. Esos electrones llegan hasta la chapa de cobre, donde al unirse a los iones cobre, depositan cobre sobre la chapa de cobre. Y entonces, para que mientras ocurre este proceso, o sea, al generarse iones zinc a la solución neutra, voy a tener más cationes positivos que los aniones sulfato. Y por lo tanto, los iones cloruro, del cloruro de potasio, que es el puente salino, se mueven en esta dirección para neutralizar la carga. Por otro lado, los iones cobre, al tomar los electrones, se transforman en cobre cero, y entonces tengo exceso de iones negativos. Para que se logre la neutralidad, los iones potasio van a la solución a través del puente salino. La reacción redox espontánea es que el zinc 0 más el ion cobre me dan cobre 0 y el zinc más 2. En esta animación vamos a observar cómo funciona la pila Daniell. Y entonces vamos a observar que se tiene el ánodo con la chapa de zinc, que tiene la chapa de zinc y los iones sulfato de zinc, y en el cátodo tenemos el cobre y la solución de sulfato de cobre. Y comunicando los dos electrodos está el puente salino, que tiene cloruro de sodio. Cuando se conectan los dos a través de un alambre conductor, se detecta que existe una diferencia de potencial que es de 1,1 volts. Por lo tanto, están circulando los electrones que provienen del ánodo. Y esto ocurre ¿por qué? Porque los átomos de zinc, cuando se conectan, liberan los electrones y se transforman en los iones zinc. De este modo, se aumenta la cantidad de iones positivos en la solución, mientras los electrones se mueven por el alambre conductor y llegan al cátodo, donde allí los iones los iones cobre se unen a los electrones y se depositan en la chapa de zinc. De este modo va disminuyendo la cantidad de iones cobre. A medida que pasa el tiempo se van generando más iones zinc y menos iones cobre. Por lo tanto, acá, para mantener la neutralidad eléctrica, o sea, para que haya la misma cantidad de iones positivos que negativos, el puente salino empieza a liberar iones sodio para que se neutralicen los iones sulfato. Y del lado contrario, se liberan iones cloruro para neutralizar los iones zinc. De este modo quedan las soluciones neutras y sigue ocurriendo la reacción hasta que se consume el zinc o el cobre. De este modo, el zinc se transforma en los iones zinc y libera 2 electrones que los toma el cobre, los iones cobre, para transformarse en el cobre 0. En la pila tenemos los electrodos. ¿Qué es un electrodo? Es el recipiente donde se encuentra en contacto íntimo dos formas de un mismo elemento con diferente número de oxidación. Existen tipos de electrodos diferentes. Por ejemplo, aquel que es un metal y una solución del mismo elemento, como por ejemplo una chapa de plata con la solución de nitrato de plata y el alambre conductor para que se conecte con el otro electrodo. O puede ser un electrodo redox, que tiene un metal inerte, como por ejemplo puede ser platino, y en la solución hay iones ferroso y férrico, los dos iones, el oxidado y el reducido y el oxidado, del mismo elemento. Pero también podemos tener un electrodo que está formado por un gas y su solución. Por ejemplo, tiene una chapa de metal, que es de un metal inerte como el platino, y tiene un recipiente para poder contener el gas que se introduce y una solución, por ejemplo, el gas hidrógeno y una solución de ácido clorhídrico. El electrodo consiste en el alambre conductor, la chapa
de metal o la solución de los dos iones o el recipiente para poder introducir el gas y la solución y la chapa metálica. Entonces, en la pila debe haber sí o sí dos electrodos que estén separados, no pueden estar en contacto, y que uno es el ánodo, que es negativo, y el otro es el cátodo. Por otro lado, esos dos electrodos van a estar conectados por un cable, por un metal conductor. Y por ese material conductor circula la corriente eléctrica, circulan los electrones. Por otro lado, la corriente eléctrica va siempre desde el ánodo al cátodo, y eso me está indicando el sentido de la reacción química, quién se oxida y quién se reduce. Y por otro lado, en la pila se transforma la energía química en eléctrica, y entonces se puede utilizar para cualquier dispositivo eléctrico. ¿Cómo se representa una pila? En la pila se escribe con una barra la separación de fases. Por ejemplo, la chapa de zinc y la solución de sulfato de zinc se separan entre sí por una barra. Lo mismo la chapa de cobre con la solución de sulfato de cobre. Por otro lado, con una doble barra se indica el puente salino o el tabique poroso. ¿Qué es esto? Luego tenemos, del lado izquierdo se escribe siempre el ánodo, que es el negativo y donde ocurre la oxidación. Y del lado derecho se escribe siempre el cátodo, que es el positivo y donde ocurre la reducción. Para aprendérmelo esto bien, fácil, existe una regla mnemotécnica, que es piano. ¿Qué significa? Pila, que está a la izquierda, es el ánodo, es el polo negativo, donde se produce la oxidación. Piano, pila, izquierda, ánodo, negativo, oxidación. Entonces yo ya sé que del lado izquierdo voy a escribir el ánodo, que es el polo negativo, y de ese lado se ocurre la oxidación. Entonces, las dos semireacciones que vimos hasta ahora es que el zinc se oxida de 0 a +2, aumenta su número de oxidación, y el cobre de +2 a 0 disminuye su número de oxidación. En esta pila tenemos una chapa de cobre y una solución de nitrato de cobre, una chapa de plata y una solución de nitrato de plata, el puente salino, y acá, por como vemos que circulan los electrones, van desde la chapa de cobre a la chapa de plata. Por lo tanto, este es el ánodo. Entonces, el cobre se separa de la solución por una barra, porque tienen distintas fases, está el puente salino, y la otra solución tiene el metal plata y los iones plata. La oxidación ocurre del lado del ánodo y la reducción del lado del cátodo. La plata más pasa a plata cero, con los electrones que provienen del alambre conductor. Ahora bien, ¿por qué los electrones se transfieren espontáneamente? Cuando uno ve que el agua fluye en una cascada, uno entiende enseguida que el agua va hacia abajo. No hay otra opción, no existe otra forma de observarlo, más que el agua se mueve en esta dirección. Lo mismo ocurre en una reacción redox. Siempre va desde donde hay energía potencial alta a la baja. Y entonces, donde hay energía potencial alta sería el ánodo y donde hay baja es el cátodo. Y los electrones fluyen por el alambre conductor del ánodo al cátodo, permitiendo que circule la corriente y se puede prender una lamparita, o se puede encender un motor, o se puede utilizar para otro tipo de cosas. Esa diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo se llama FEM, fuerza electromotriz, potencial de la celda, voltaje de la celda, y se calcula como el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Y la FEM es el valor máximo de esa diferencia de potencial cuando la intensidad de corriente es 0. Acá tenemos los dos electrodos y conectados a un voltímetro que me mide la diferencia de potencial. La solución de sulfato de zinc, que se incolora con la chapa de zinc, y la solución de sulfato de cobre con la chapa de cobre. ¿Qué es el electrodo normal de hidrógeno? El electrodo normal de hidrógeno tiene el gas hidrógeno, el metal, que es un electrodo de platino,
y una solución de ácido clorhídrico. Esta solución, en donde el ion hidrógeno se transforma en el gas hidrógeno y la concentración del hidrógeno ion es 1 molar y el gas se encuentra a la presión de una atmósfera, esa diferencia ese potencial arbitrariamente se le asigna el valor de 0 volts. Y lo que ocurre es, nuevamente, si se comporta como una oxidación, el ion hidrógeno capta el C de electrones y se transforma en el hidrógeno, o el gas hidrógeno toma electrones y se transforma en el ion hidrógeno. Acá tenemos dos pilas, en las cuales, en este caso, el electrodo normal de hidrógeno, tenemos acá el tabique poroso en vez del puente salino, y un electrodo de cobre con el metal cobre con su solución. Y en este tenemos el electrodo de hidrógeno y el metal zinc con su solución. En este caso, en el primero, tenemos que los electrones fluyen desde el electrodo de hidrógeno al electrodo de cobre. Por lo tanto, el electrodo de hidrógeno es el ánodo. Y entonces, ¿cómo se escribe, cómo se simboliza? Tiene una chapa de platino, tiene el gas hidrógeno y el ion hidrógeno. Como vemos, están las barras porque indican que están separadas por fases. Luego está el tabique poroso y del otro lado tenemos el ion cobre y el cobre sólido. La diferencia de potencial es L del cátodo menos L del ánodo. Como el potencial del hidrógeno es 0, directamente lo que se lee es el potencial del cobre, el potencial de reducción del cobre, que es 0,34 volts. Del mismo modo, con el electrodo de hidrógeno y el electrodo de zinc, tenemos que acá los electrones van del zinc al hidrógeno. Y entonces tenemos que el zinc es el ánodo y el hidrógeno es el cátodo. El delta E, por lo tanto, es el E del cátodo menos el E del ánodo. El E del cátodo es 0 y entonces me queda que el delta E es menos el E del zinc. Y entonces el potencial del zinc es igual a menos el delta E que se detecta en el voltímetro. Estos son los potenciales de reducción de las diferentes reacciones. Y ahora vemos que cuanto más positivo es este potencial, mayor es el poder de atracción de los electrones, o sea, mayor es el poder oxidante hacia arriba. Además, vemos que las n-reacciones son reversibles. Si en este sentido es la reducción y tiene un potencial de más 2,87 volts, en el sentido contrario es la oxidación y el potencial tiene el mismo valor pero con signo negativo, menos 2,87 volts. Además, el valor del potencial es una propiedad intensiva de cada n-reacción. El potencial entonces de una pila indica cuál es la dirección espontánea en que ocurre una reacción, redox, y se calcula del siguiente modo. La diferencia de potencial en la pila es el potencial de reducción del que se reduce, o sea, el potencial de reducción del cátodo, menos el potencial de reducción del que se oxida, o sea, menos el potencial de reducción del ánodo. Depende ese valor de los electrodos que forman la pila y de las soluciones en donde se sumergen. Estos potenciales, existe el valor normal de estos potenciales y se determinan en ciertas condiciones. A una temperatura de 25 grados, cuando las concentraciones de los iones son todas 1 molar, y si hay gases que se mantengan a la presión de una atmósfera. En esas condiciones, el potencial se llama potencial normal del electrodo. Y conociendo cuál es la especie que se reduce y cuál es la que se oxida, se puede calcular el delta E0, o sea, el E0 del cátodo menos el E0 del ánodo. Si ese delta E es mayor que 0, entonces la reacción ocurre espontáneamente como está escrita. Si en cambio es negativo, entonces la reacción espontánea es la inversa. Acá tenemos un ejemplo en donde tenemos una chapa de zinc y el
nitrato de zinc en solución y una chapa de cobre y el nitrato de cobre. Por lo tanto, la reacción que ocurre es, como va del ánodo al cátodo, el zinc 0 pasa a zinc más 2, se oxida, y el cobre más 2 pasa a cobre 0, se reduce. Estos son sus potenciales, que están en la tabla, y están a 25 grados centígrados para 1 molar y con presiones de 1 atmósfera. Si uno mide el delta E, es el E del que se reduce, que es el cobre, menos el E del que se oxida. Y esto me da 1,103 volts. Como el delta E es mayor que 0, esta reacción así escrita ocurre espontáneamente. Si yo le escribo al revés, o sea, zinc más 2 más cobre, que me da zinc 0, y cobre más 2, su delta E va a ser menos 1,103 volts y no ocurre espontáneamente. Si las condiciones de trabajo no son las estándar, o sea, una temperatura de 25 grados, concentraciones de las soluciones 1 molar y presión si hay gases a 1 atmósfera, el potencial de la pila se determina a través de la ecuación de Nernst, en donde E es igual a E0 menos RT sobre NF por el logaritmo natural del estado reducido sobre el estado oxidado, siendo alfa y beta los coeficientes estequiométricos. Y por lo tanto, el delta E de la pila es delta E0, que es en las condiciones estándar, y RT sobre F, y la conversión del logaritmo natural al logaritmo decimal es este término, 0,059, o sea que me va a quedar menos 0,059 sobre el número de moles de electrones que intervienen por el logaritmo decimal de QC, siendo QC el cociente de reacción, que era similar al valor de la constante de equilibrio, pero en las condiciones que se tengan, sean o no las del equilibrio. En el ejemplo 1 me preguntan, en condiciones estándar, ¿oxidarán los iones cromo más 3 al cobre metálico formando cobre más 2 y cromo? Para eso, primero, debemos escribir las semireacciones involucradas. Si dice si oxidarán el ion cromo más 3, quiere decir que el cromo, al cobre metálico, quiere decir que el cobre pasa a cobre más 2. Y el cromo más 3 va a pasar a cromo 0. Buscamos los potenciales de cada uno en la tabla y vemos que el cobre de 0 a más 2 se oxida y el cromo de 3 a 0 se reduce. Por lo tanto, se calcula el delta E como el E del que se reduce menos el E del que se oxida. El E del que se reduce es el cromo y el E del que se oxida es el cobre. Se calcula y me da que el delta E es menor que 0. Por lo tanto, la pila no funciona. Para que funcione la pila, tiene que ocurrir el proceso inverso. O sea, el cromo se tiene que oxidar a cromo más 3 y el cobre más 2 pasa a cobre 0. Y entonces, este sería el ánodo, al revés de lo que ocurría en la parte anterior, y este es el cátodo. Y entonces la pila se describe así. Hay iones cromo con el metal cromo, iones cobre con el metal cobre, el puente salino, y ambos metales se comunican con el alambre conductor. Y entonces cuando se ponen en contacto, el cromo se oxida, de más 3 pasa a 0, perdón, de 0 pasa a más 3, y entonces los electrones se mueven por el alambre conductor y llegan al cobre, donde ahí con el cobre más 2 forman cobre 0. En el segundo ejemplo, dice así, se construye una pila que contiene un electrodo de cadmio y otro de oro, de cadmio más 2 que pasa a cadmio 0 y de oro más 3 que pasa a oro 0. Se cierra el circuito y sin consultar la tabla, se debe realizar el diagrama de la pila y describir lo que ocurre en ella teniendo en cuenta las observaciones experimentales. ¿Cuáles son las observaciones? Se deposita oro metálico sobre uno de los electrodos, mientras que disminuye la concentración de oro más 3. Si se disminuye la concentración de oro más 3, pasa el oro más 3 a oro 0. Y la masa del electrodo de cadmio disminuye y la concentración de iones cadmio aumenta en el otro electrodo. Por lo tanto, si se deposita oro metálico, la reacción que es oro más 3 pasa a oro 0.
Y por otro lado, si la masa del electrodo de cadmio disminuye, quiere decir que el cadmio se transforma en cadmio más 2. Estas serían las dos semireacciones que van a ocurrir. Por lo tanto, la pila quedaría escrita de este modo. El cadmio, por como vimos antes, se oxida y el oro se reduce. Como el cadmio se oxida, es el ánodo, y el oro se reduce, es el cátodo. Se determina entonces, para verificar si lo hicimos bien, calculamos el delta E de la pila, y me da mayor que 0. Por lo tanto, la pila funciona. ¿Y cómo estaría dibujada? Bueno, en el ánodo tengo los iones cadmio y el metal cadmio, que pasa de cadmio 0 a cadmio más 2 y los electrones se mueven por el alambre conductor hasta la chapa de oro, donde los electrones toman, los iones oro toman los electrones que provienen del alambre y se deposita oro metálico en la chapa de oro.